Media hora pasó ya de las 1 de la tarde, estamos en la última media hora de este programa de Continental de verano y bien habíamos anticipado en el inicio del programa, atención a aquellas personas que ya están jubiladas, que están pensando, ¿por qué no?, en jubilarse, porque, a ver, en las últimas horas, en los últimos días, en las últimas semanas, se vieron muchas y aparecieron muchas noticias, principalmente a partir del anuncio de medidas que se dio a conocer desde el gobierno nacional. Muchas medidas, muchas de estas cuestiones que el título por ahí asusta, genera desconocimiento, y aquellas personas que, repito, que ya están jubiladas, que están a punto de jubilarse o que piensan en jubilarse, miran estas cuestiones de reojo y piensan, pero ¿cómo me va a afectar eso a mí en el día a día? ¿Cómo me va a repercutir en mi vida cotidiana? Pero bueno, muchas cuestiones y muchas dudas que pueden surgir que desde este espacio aquí en Continental vamos a tratar de despejar, vamos a tratar de justamente resolver esas dudas, no yo obviamente, sino la invitada que ya está aquí en el estudio, está con nosotros la doctora Silvia Zarza, la directora de Zarza y Asociados, Servicios Jurídicos, para quien pido un fuerte aplauso y que, como escuchábamos recién ahí, y a quien saludo. Doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes. Gracias por venir primero y ante todo feliz año. Año que parece va a estar bastante movido con estas cuestiones, ¿no? Sí, bastante movido. La verdad que nos está haciendo trabajar mucho, pensar mucho y sobre todo ver cómo podemos entre todos salir adelante. Bueno, decíamos, primero, usted es la directora de Zarza y Asociados, Servicios Jurídicos, que es justamente un grupo de personas, de profesionales al servicio de las personas, porque muchas veces el derecho, estos servicios jurídicos son justamente eso, servicios que les pueden brindar ustedes como profesionales del derecho a las personas para resolver alguna inquietud, para resolver algún problema, pero no solamente eso, también para asesorar, para acompañar desde el lado profesional y personal también, porque detrás de cada cuestión jurídica hay una persona, hay una historia de vida, y ustedes hace años ya que trabajan con eso y tienen bien en claro todas estas cuestiones, ¿no? Sí, tal cual, o sea, la idea siempre es humanizar el derecho, humanizar la letra de la ley, y justamente siempre que tenemos conversaciones con los colegas que trabajan en el estudio, tenemos por ahí esa mirada, decir que del otro lado hay un ser humano, del otro lado del escritorio, del otro lado de la computadora, del otro lado del teléfono hay un ser humano que tiene sus múltiples problemas y también planteos que vienen a nosotros para ver la posibilidad de solucionarlo, obviamente. Claro, y detrás de cada caso, de cada asesoramiento, de cada cuestión, hay mucha ilusión, hay mucho de una familia detrás, de que están todos esperando el momento. Por ejemplo, tomando hoy que vamos a hablar de jubilaciones y demás, una familia sabiendo todo lo que muchas veces se luchó para llegar a eso, y repito, la ilusión y esperar el momento como uno de los grandes hechos y uno de los grandes hitos de la vida profesional de una persona, pero todos sabemos que la vida profesional muchas veces termina marcando la vida personal de los distintos seres humanos. Tal cual. Justamente conversábamos hace unos días sobre este tema, en el sentido de que el estar jubilado, el antes y el después del estar jubilado, es como, sí, como vos bien decías, es un hito en la vida de las personas, es un pasar de la vida activa, como se dice conceptualmente, de la vida activa, de los horarios, de las obligaciones, de las responsabilidades, a de pronto tengo un montón de tiempo y ¿qué hago con ese tiempo? Lamentablemente en la Argentina existe desde hace décadas muchos, incluso millones de jubilados que pasan a la vida pasiva, pero no es un recuperar el tiempo, sino es un ver qué otra actividad puedo hacer para completar lo que no me alcanza con la jubilación.
Claro, después lo vamos a ir desarrollando, les digo, la doctora va a estar cada vez más seguido aquí en este programa, también en el programa de tele que tenemos a la siesta con Daniel, en Tardísimo y demás, pero en su momento, fuera de aire, me había comentado que había casos de personas que llegaban justamente a Zarza y Asociados, planteando la necesidad o la inquietud de querer jubilarse, y que ellos pretendían o pensaban que iban a poder cobrar la mínima o un poquito más. Pero estudiando los casos, estudiando las cosas que se podían hacer y demás, hubo muchas personas que se terminaban jubilando y cobrando más del doble o casi el triple de lo que tenían pensado o lo que pretendían, digamos. O sea, muchas veces, y acá también creo que es importante, ir a los profesionales idóneos en cada materia de las cosas. Porque como decimos siempre, si se te rompe la computadora no vas a llevar a que te la arregle el mecánico del auto, digamos. Es como buscar las personas que están trabajando en esto hace ya bastante tiempo, y esto es un poco lo que vienen haciendo y vienen pregonando, ¿no? Sí, tal cual. Esto es muy importante porque cada persona tiene una historia laboral. Incluso las historias laborales tienen diferencias entre lo que es el hombre y lo que es la mujer. Entonces, lo ideal es buscar aquella que dentro de lo que es la historia laboral de una persona, aquella que le favorece a la persona en lo que respecta a los haberes, a lo que va a ser la liquidación de los haberes. Bueno. Y esto tiene mucho impacto, sobre todo desde el auge de las moratorias, cómo se van a aplicar las moratorias, en qué momento se van a aplicar, sea que le falte 6 meses, 5 años o que le falte los 30 años, como sucede mucho en los casos de las mujeres. Claro. Bueno, pero bueno, eso son, repito, cuestiones, aspectos que vamos a ir desarrollando con el correr de las semanas, pero hoy estamos acá para hablar de un tema en particular que mucho de este paquete de medidas, de esta famosa ley ómnibus que tanto se ve en la tele, en canales nacionales, que promueven e impulsan desde el gobierno nacional, hay un punto clave que lo leo para decirlo técnicamente bien, del proyecto de reforma de la ley ómnibus, pero en la sección de reajustes de haberes. Y cómo eso puede o va a afectar o puede afectar a las distintas personas que ya están jubiladas en su vida cotidiana a partir de ahora, en los próximos días. Bueno, eso va a afectar considerable y sensiblemente en los haberes de los jubilados. Y esto es grave, realmente es un tema grave porque, para poder desentrañar un poco, la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, establece claramente que el Estado debe asegurar jubilaciones móviles. Esto significa que, al hablar de jubilaciones, significa que el Estado debe asegurar que cada jubilado del país tenga lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Bueno. Y dentro de las necesidades básicas están los alimentos, ropa, vivienda, medicamentos, incluso recreación. No estamos hablando de que el Estado debe asegurar cuestiones por ahí de lujo, pero sí las necesidades básicas. Cuestiones básicas. Cuestiones básicas. Esto significa que si hay un proyecto de reforma, y fíjate vos este tema, desde la incorporación de esta parte del artículo 14 de la Constitución Nacional hasta el año 2007, 2008, había como un gran vacío en cuanto a la implementación de esta movilidad jubilatoria. El tema es que cuando sale la primer ley de movilidad era como una deuda pendiente. Sí, me acuerdo que fue un hito, digamos. Realmente fue un hito. Y podíamos estar de acuerdo o no en cuanto a la fórmula de actualización de los haberes, pero bueno, había que empezar por algo. El tema, incluso eso nos daba por ahí cierta certeza en cuanto a que los jubilados sabían que cada tantos meses se iba a actualizar los haberes sin necesidad de un reclamo judicial o sin necesidad de un reclamo administrativo. De acuerdo a los distintos gobiernos, esa fórmula se fue como modificando y se ponía
dentro de como elemento integrante de ese coeficiente que se sacaba para poder actualizar, distintos elementos, como por ejemplo la cantidad de los aumentos para los empleados registrados, el índice de precio al consumidor que estuvo en un tiempo, hoy no está, no estuvo en la anterior tampoco, y eso se iba modificando porque tenía un gran impacto sobre lo que sería el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí. El tan famoso y tan renombrado. El tan famoso que seguramente lo vamos a conversar ahora más tarde. Sí. Este proyecto lo que pretende es dejar sin efecto la ley de movilidad jubilatoria y empezar a dar aumentos a los jubilados por decreto. Es decir, para ponerlo en palabras sencillas, digamos, ya esta actualización automática de los salarios y los saberes a percibir por los jubilados, esta actualización automática deja de existir y solamente habría aumentos por decreto, por decirlo y por hablar mal y pronto, cuando se acuerden de largar el decreto y aumentar los sueldos de los jubilados, hablando de forma cotidiana, digamos. Sería de acuerdo a las políticas económicas, a las políticas que se implementen, a los ingresos, a la disponibilidad de dinero que se tenga. De acuerdo a eso se iría implementando, y lo que no se sabe todavía que puede pasar es a quiénes se le daría, si a los que tienen mayores ingresos le correspondería o no. No es lo mismo decir se va a aumentar en un porcentaje 5, 10, 20% de tal cosa y que incluiría a todas las personas, o decir solamente a tales personas, por ejemplo, jubilaciones mínimas, se le va a dar un bono, para que lo conozcamos mejor, un bono de tantos pesos, y a los otros capaz que no, o un escalonamiento menor. Y de ahí es la incertidumbre, puede ser cada mes, puede ser cada 3 meses, puede ser cada 6 meses. Pero mira, para que te des una idea, el aumento o el decreto de ese bono para este mes de enero, sí, es de 55.000 pesos. Para aquellas personas jubiladas mayores que necesiten un remedio, que no esté en la obra social, se fue todo. Un remedio para la presión común está en 50.000 pesos. Sí. O sea, no hay por ahí relación entre lo que el jubilado necesita. Y que muchas veces no le alcanza esa caja de remedios, no es suficiente para cubrir todo el mes de medicación. Todo el mes, obviamente. Que a veces son medicaciones para patologías crónicas que deben tomar de por vida, o por lo menos en un lapso desde un momento mayor a 1 año. Totalmente. Imagínate cómo puede impactar todo este descalabro económico, claro, en relación a los ingresos de los jubilados. Realmente es muy preocupante esa cuestión. Claro, y además estamos hablando de justamente eso, personas que ya pasaron, como bien explicaba la doctora recién, a dejar de formar parte de la vida activa laboral, que muchas veces dice un trabajador 30, 35, 40 años, busca alternativas para generar ingresos que sean complementarios a esos ya ingresos fijos. Pero la realidad de un jubilado muchas veces es otra, digamos, que no tiene esa posibilidad, y es también aquí la importancia de plantear la disconformidad primero, pero también que entiendan, porque muchas veces pasa de largo en los noticieros y demás, dicen ley ómnibus entre las reformas tal, tal y tal y tal. Bueno, pero hay un par de puntos que influyen directamente en la vida, puede ser de tu mamá, de tu papá, de tu abuela, de tu tío, o hasta vos que estás pensando que ya tenés 60, 62, 63 años y que estabas pensando iniciar los trámites jubilatorios en los próximos años. Totalmente. En ese caso, por ejemplo, es fundamental, ya si te faltan 4 o 5 años,
empezar, no sé, Ignacio, sí. Vos cuántos años tenés, 26, pero recién cumplidos. Ya me parece que podrías empezar a pensar en ¿por qué no? Cómo sería. Pero bueno, 20 años antes, empezar a 25 años antes, empezar a pensar cuando ya no esté. Claro, es fundamental, porque fíjate, la ley de jubilaciones establece hoy que tenés que tener como registrado 30 años de aportes. Bien. Eso significa que 25 siendo varón, a partir de los 65 años, vos contás para atrás y entrás a los 35 años, sí o sí, tenés que empezar a pensar seriamente en cómo sería tu vida o cómo querés que sea tu vida. Y esto es importante porque en la Argentina, por ahí no hay educación en cuanto a qué es la previsión. Claro. ¿Qué sería, cómo sería tu vida dentro de 30 años? Si me falta un montón, sí, pero... Bueno, te cuento. Porque me pasa, yo estoy con 60 años y cuando te quisiste dar cuenta, llegaste a la edad y decís, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo hago ahora? Claro, es justamente eso, y es también acá creo lo importante en la previsión y el asesoramiento, porque muchas veces, hablando mal y pronto, en la locura del día a día, uno pasa, pero se olvida muchas veces de comenzar a atender estas cuestiones con antelación, y que si uno la va pensando, de a poquito armando, de a poquito ir ocupándose y no preocupándose, ocupándose, uno llega a ese momento y ya puede disfrutarlo de otra manera, llegar plenamente activo, llegar a ese momento con, no te digo las cosas 100% resueltas, pero ya un problema menos y poder atender otras cuestiones que muchas veces... al hacerlo todas las apuradas, lo que termina al fin y al cabo quitando calidad de vida, y que es después lo que se termina afectando a muchas personas a la hora de llegar a la jubilación. Totalmente, hay mucha gente que dice, por ejemplo, bueno, pero nosotros somos trabajadores, estamos 24/7 trabajando, ¿cómo hacemos? Y no nos alcanza el dinero, ¿cómo hacemos para poder ahorrar para nuestra jubilación? Y sí, realmente es difícil. Es difícil, pero es fundamental hacerlo, porque de no hacerlo, aunque sea, no sé, decir, de todo lo que me ingresa saco un poquitito, una pizquita, ya es menos que nada. Claro. Entonces, por lo menos ya estoy viendo que en el futuro voy a poder tener esa pequeña previsión. Y eso también es importante, y es importante ahí el asesoramiento. Y te digo por qué. Es importante el asesoramiento por todas las modificaciones que se están haciendo. Estamos teniendo una Argentina que tenía si se quiere, una proyección o una forma hasta las elecciones, de ahí para atrás, y una nueva Argentina de ahí para adelante. Claro. Entonces, en esta nueva Argentina tenemos que entrar a mirar y tenemos que entrar a prever un poco de todo, ¿no? No, y además nos pasa, me pasa a mí, a la mayoría de las personas a las cuales escucho y pude conversar tal vez, de cuestiones previsionales, fiscales, cargas, aportes. Vos, por decirlo, sé que no es tal vez el área que están acostumbrados habitualmente, pero intuyo, y si estoy equivocado corríjame, uno ingresa por ejemplo a la página de AFIP y sí, tengo que hacer una factura, pero ¿qué botón toco acá? No entendés nada y necesitas ese asesoramiento que te vaya guiando, que te vaya ayudando, porque a veces también por el miedo de no voy a tocar nada, a ver si toco algo mal, me mando una macana, y después me termina repercutiendo de forma dura en mi vida cotidiana, y muchas veces era con un mínimo asesoramiento de un profesional, se resolvía en cuestión de minutos. Mira, totalmente de acuerdo. Si bien es un área, por ahí se van a enojar conmigo los contadores, pero es un área específica. Le mandamos saludos antes de que se enojen. De los contadores, pero fíjate vos la relevancia que tiene esto. ¿Por qué? Porque cuando vos haces una inscripción en monotributo, sí, dentro de lo que es monotributo, por ejemplo, hay un componente que es netamente impositivo, sí, pero también hay un componente que tiene que ver con la seguridad social y con la obra social. Eso te digo, que hay mucha gente que no lo sabe, que cuando vos pagás el monotributo tenés derecho a una obra social. Sí, sí. Y mucha gente paga y no sabe, paga una prepaga aparte, no sabe que con su pago de monotributo tiene derecho a ir a pedir una obra social, claro, dentro de las que están inscriptas. Pero ahí no va todo, sino
que a veces en el trayecto, nos pasó un montón de veces, sobre todo a los profesionales, en el trayecto de su historia laboral, y te dicen, yo hice los 30 años de aporte, ¿qué pasa? ¿Por qué no me puedo jubilar? Porque hay una parte que aparece como, por ejemplo, monotributistas sin aportes a la seguridad social. Y ese sin aporte a la seguridad social lo hicieron 1 año, 5 años o 10 años, y eso no califica para aportante. Sí, por más que hayas facturado, no tenés aportes inscritos. Que haya hecho, no califica para tomarlo como aporte y para poder jubilarte. Entonces es importante ese asesoramiento, porque en esa parte decís, bueno, en el momento pagué de menos. Sí. No pagué ese componente, pagué de menos. Pero en el futuro te va a hacer falta, entonces es importante el asesoramiento. Sí, es que muchas veces faltan, he escuchado casos de, sí, estuve trabajando, pero me faltan 6 años de aportes, y ya uno en el afán de querer jubilarse y demás, tiene que pagar todos esos aportes que faltan, de un saque, como se dice habitualmente, y ahí es cuando también entra un problema, que como decimos siempre, con esta previsión, con el asesoramiento justo en el momento indicado, no cuando estás en los 56, 57 años, sino que ya a partir de los 25, 30, 35, 40, comenzás a prever, comenzás a pensar lo que va a ser tu vida después de los 65, y ya es más fácil todo, y se puede dar hasta todo más ágil. Sí, por supuesto. Ahora, te cuento que para la mayoría de los profesionales que no trabajan en relación de dependencia y que trabajan en forma independiente y que hacen sus aportes habitualmente, ese es otro de los temas que siempre nos consultan. Van a terminar jubilados si se acreditan sus 30 años, pero con la mínima. Bien. Y ahí volvemos al mismo tema que habíamos tratado al principio, que es el reajuste. ¿Qué pasa? ¿Por qué cobro tan poco? Me jubilo siendo abogado, médico, contador, ingeniero, me jubilo y tengo que seguir trabajando. Entonces, ahí tenemos dos puntos. Uno, que es la previsión, y otro es qué hacer. Como te dije al principio, el Estado tiene que asegurar una jubilación mínima. Por ende, si no lo asegura, obviamente que el reclamo judicial es posible y debería hacerse. Bien. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, el tema de, por supuesto, tener una previsión ya anticipadamente, sabiendo que solamente voy a aportar como monotributista en todo a lo largo de mi historia. Tengo que ir previendo cómo ir completando. Eso hasta hoy. No sabemos si el día de mañana se va a modificar todo el sistema previsional en Argentina. Hoy por hoy esta es la situación, digamos. Pero bueno, es muy importante también ir siguiendo, como bien dice la doctora, ir siguiendo las reformas que se pueden hacer desde el sistema previsional argentino, y justamente escuchar y consultar cuando hay alguna duda con un profesional que entienda de la materia, porque tal vez muchas veces guiarse por lo que te cuenta alguien o por lo que escuchaste, escuchás y decís, sí, va a pasar tal esto o tal cosa, pero hay una letra chica y una partecita que parece partecita chica, pero al fin y al cabo es algo o una pieza fundamental en todo en todo ese componente de la vida previsional, y que lo pasaste por encima y que tenías que saberlo, y que de saberlo tal vez podrías haber tomado otra decisión. Yo creo que ahí está la importancia de justamente el asesoramiento profesional idóneo, como el que, por ejemplo, vienen haciendo hace años, ¿no? Tal cual, sí, por supuesto. Fíjate que uno de los temas que hay que tener muy en cuenta es que con respecto a estas reformas propuestas por el gobierno en cuanto a la suspensión de la ley de movilidad, al otorgamiento de aumentos por decretos, la letra chica todavía no está escrita, entonces hay que ser muy, muy cautelosos para ver cuándo se escriba la letra chica y a ver qué es lo que dice la letra chica. Bien, así que bueno, todas estas cuestiones que le vamos a ir repasando semana a semana, con distintos temas, distintas dudas. Como decimos siempre, el mensajero de la radio, el 3794-855602, repito, 3794
3794-855602, las redes sociales del programa, @colinental, mis redes sociales, José Ignacio de los Reyes, las redes sociales del propio estudio, @Zarza y Asociados, como ven en pantalla aquellos que no ven en Telenor, sino para los que nos escuchan a través de Continental, Zarza las dos con Z. Las dos con Z. Zarza y Asociados, @Zarza y Asociados, y ahí escriben un mensaje a través de Instagram, de Facebook, y las respuestas llegan de forma rápida, y es que aparte respuesta por parte de profesionales que van a poder asesorarte de la mejor manera, para justamente ir previendo el futuro, y no que te llegar a los 55, 57, 60 y ahí recién comenzar a pensar qué voy a hacer después de los 65 e ir pensándolo ya con antelación. Totalmente. Doctora, muchísimas gracias, y ya la invitación hecha para la semana que viene para ir desarrollando algunos temitas que puedan ir surgiendo estos días. Muchísimas gracias a vos, muchas gracias a toda la audiencia, y bueno, seguramente vamos a estar acá. Bueno, doctora, muchísimas gracias.